¿Te ha sucedido que en ocasiones te quedas sin ideas y terminas haciendo el trabajo en el doble del tiempo? Hola, soy Iván Gómez, instructor certificado por Adobe, y te doy la bienvenida a tu canal. En este video voy a compartir contigo una técnica para trabajar con pinceles y apariencias como generadores de ideas. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Los pinceles permiten estilizar la apariencia de los trazados. En Illustrator contamos con varios tipos de pinceles: pincel caligráfico, pincel de arte, pincel de dispersión, pincel de motivo y pincel de cerdas. Un pincel de arte es una forma que se adapta al contorno de un trazo. Podemos crear pinceles de arte prácticamente a partir de cualquier objeto, excepto objetos que tengan rellenos de degradado, rellenos de motivo y texto. Creemos un pincel de arte a partir de este objeto. Abrimos el panel Pinceles. Seleccionamos y arrastramos la forma al panel Pinceles. Aquí podemos elegir el tipo de pincel que vamos a crear. Seleccionemos Pincel de arte. En el cuadro de diálogo encontramos las opciones del pincel. Digitamos el nombre del nuevo pincel. Dejemos las opciones por defecto y apliquemos el pincel. Activemos la herramienta pincel y dibujemos algunos trazos. Revisemos enseguida las opciones del pincel. Damos doble clic sobre el pincel original. Esto abre las opciones del pincel. Con la opción de anchura podemos cambiar la escala horizontal del pincel. Los ajustes de presión, rotativo stylus, inclinación, rotación y dirección se habilitan si estamos trabajando con una tableta. Por defecto, el pincel de arte se estira a lo largo del trazo, es decir, se deforma para ajustarse. En ocasiones, esto crea efectos algo extraños. Para evitarlos, podemos activar Cambiar escala de forma proporcional. Ten en cuenta que, sin embargo, la forma siempre se va a estirar. La opción Estirar entre guías permite fijar un área de estiramiento. Observa que el sombrero y la parte inferior de la escoba se deforman. Activamos Estirar entre guías y arrastramos las guías superior e inferior. Esta es la zona a la que se aplicará la mayor transformación. Voltear a lo largo y voltear a través reflejan, invierten la forma del pincel. La dirección se refiere a la orientación de la forma con respecto al trazo del pincel. Mira la diferencia. Finalmente, matices, aplica tonos del color del trazo al pincel. Ten presente que estamos modificando el pincel maestro. Así que si seleccionamos una forma y cambiamos el color del trazo, el pincel toma matices del color seleccionado. Algo muy importante. Como acabamos de ver, al modificar el pincel principal, el pincel maestro, todos los objetos que tienen aplicado el pincel cambian. Para modificar solo una forma, damos clic en Opciones de trazo de pincel.
De esta forma cambiamos únicamente el trazo seleccionado. Escojamos en método de colorización, matices y gradaciones. Bueno, entendidas estas opciones de pincel de arte, veamos cómo crear efectos con pinceles. Como mencioné hace un momento, es posible crear pinceles de arte a partir de cualquier forma. Veamos cómo crear este efecto. Activamos la herramienta lápiz. Dibujamos una forma aleatoria. El siguiente comando permite alinear nodos. Como expliqué en este video, podemos alinear objetos y podemos alinear nodos. Una forma de alinear nodos al centro es promediar. Seleccionamos el trazado y desde el menú Objeto activamos Trazado Promediar. La idea entonces es promediar estos nodos en el eje horizontal. Menú Objeto, Trazado, Promediar. Seleccionamos Horizontal. Cambiemos el color del trazo y el modo de fusión de la forma y creemos un nuevo pincel de arte. Dejemos el método de colorización en Matices. Apliquemos enseguida este nuevo pincel a esta forma. Eliminemos el color de relleno. Recuerda que puedes cambiar las opciones del pincel. Bueno, ahora la magia. Podemos lograr efectos utilizando apariencias. Los pinceles son apariencias. En el panel Apariencia vemos que el contorno de este murciélago tiene aplicado un pincel. Dupliquemos el trazo. Tenemos un objeto con dos trazos idénticos. Cambiemos el color del trazo. Recuerda que el pincel original está en modo de fusión multiplicar. Por último, modifiquemos las dinámicas de este pincel. La buena noticia es que podemos aplicar apariencias a otros objetos, incluso texto. Con el panel de apariencia abierto, seleccionamos el objeto con la apariencia que deseamos copiar y arrastramos la apariencia al objeto. Para hacer solo visibles los trazos del pincel, eliminamos el color de relleno del texto. Como puedes ver, este texto es totalmente editable. Veamos un efecto más. La idea es crear este efecto editable con pinceles y apariencias. Fusionamos estas dos formas. Herramienta Fusión, presionamos la tecla Alt y damos clic para establecer el número de pasos de la fusión. Creemos entonces un pincel de arte con esta fusión. Dibujamos un círculo. Atención a esto. Vamos a separar los segmentos de este círculo. Para separar una forma, activamos la herramienta Selección Directa y seleccionamos los nodos. En la parte superior se activa el botón Cortar trazado en puntos de ancla seleccionados. Lo que sucede es que al seleccionar toda la forma, se desactiva esta opción. La solución es este script. Menú Archivo, Secuencias de comandos, otra secuencia de comandos y elegimos el script. Cortar en puntos de ancla seleccionados. Tenemos ahora 4 segmentos. Apliquemos el nuevo pincel a cada uno de estos segmentos. Hace algunos meses hablamos de este efecto.
Distorsionar y transformar aplica escala, desplazamiento y rotación a múltiples copias de un objeto. Lo mejor es que este comando produce efectos visuales diferentes si en lugar de aplicarlo a objetos individuales, se aplica a grupos o a capas. Agrupemos entonces estos trazos. Efecto, distorsionar y transformar, transformar. Dejemos inicialmente 4 copias. Establezcamos la escala al 95%. Modifiquemos el ángulo y aumentemos el número de copias. Lo mejor de todo es que podemos cambiar el pincel original, lo que nos amplía las posibilidades creativas. Ahora reemplacemos el pincel. Arrastramos el pincel al panel Pinceles, situamos el pincel sobre el pincel a reemplazar y presionamos la tecla Alt. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, pues regálame un me gusta, suscríbete a tu canal y comparte. Hasta pronto.